Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Pablo Lafarga. Ana Gracia. ¿Qué tal has dormido hoy? Pues yo tengo que decir que he dormido bien, también un poco con la mente puesta en el verano que se nos viene, entonces he intentado aprovechar que no hace tanto calor, aunque es verdad que justo hoy cuando estamos grabando hace un calor bastante importante. Entonces, bueno, mentalmente ya preparado para verano. ¿Tú qué tal? Pues yo he dormido bien, a pesar del calor, todavía con edredón, me resisto a quitármelo, entonces he dormido bien. Luego me he despertado como sudando, pero nada que no arregle una ducha. Así que bien y contenta con el episodio que tenemos hoy. Ya hemos venido hasta aquí, ya nos ha costado sentarnos un poco más porque son sillas a las que no estamos tan acostumbrados. Pero bueno, estamos grabando en directo desde el Museo de Teruel. Ahora contamos el porqué. Y bueno, íbamos a grabar en la logia, tenemos que decir, pero las circunstancias climáticas que ya hemos mencionado no nos han permitido hacerlo ahí, pero a cambio nos han dejado este salón de actos con esta capilla que ahora estábamos comentando fuera de micros, que es increíble, así que bien, ¿no? Yo te iba a decir que dormir con una nórdica es tener bastante fe en que no te vas a chicharrar y precisamente la fe, sin querer, ha llegado a nosotros. La verdad es que muy contentos. No es la primera vez que venimos a Teruel, que para los de Zaragoza siempre parece que esto está muy lejos y no es así. Y muy, muy, muy contentos y encantados de estar. Bueno, pues ahora lo hablaremos, pero estamos en el contexto del Día Internacional de los Museos que han hecho aquí en el Museo de Teruel. Esta actividad forma parte, ahora conoceremos un poco más, y por supuesto en el evento importante que vamos a hablar hoy, que es la presentación del catálogo Queridas Viejas. Vamos a tener con nosotros a María y a Santiago. Ahora les presentaremos, pero antes queremos dar la bienvenida a Beatriz Ezquerra, directora del Museo de Teruel, y a Beatriz Martín, diputada delegada del Museo y vicepresidenta de la Diputación. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero os tenemos que preguntar qué tal habéis dormido. Yo he dormido bien y no es habitual, o sea que estoy contenta. Sí. Yo bien también, con 2 niños pequeños, pero bueno, también pensando en quitar ya la colcha de invierno que ya hace calor. Bueno, pues estamos, como decíamos, en el contexto del DIM. Si nos queréis contar un poquito cómo ha sido el Día Internacional de los Museos este año, cómo lo habéis afrontado desde el Museo de Teruel. Bueno, el Día Internacional de los Museos es el día 18, pero ya llevamos varios años que se realizan varias actividades en torno a ese día, y en este caso llevamos ya la semana pasada y esta semana con diferentes actividades, tanto talleres que se han realizado pues para niños, talleres que hemos repetido de otras sesiones, y también hemos aprovechado para presentar 2 catálogos, el de la exposición que tenemos actualmente de Forma y Locura en el viernes de la semana pasada, y hoy el de Queridas Viejas, que es la exposición que tuvimos hasta el mes pasado, y también teníamos pendiente presentar el catálogo, así que manteniendo esa actividad que tenemos en el museo, actividades actuales y anteriores que también tuvieron mucha relevancia, porque hay que decir que están María y Santiago, darles la enhorabuena porque fue una exposición que gustó mucho, y también muy relacionada con actividades que, pues, por ejemplo, hizo una exposición, un taller, María, y hoy pues podemos ver el catálogo. Bueno, y en concreto, Bea, en este caso Ezquerra, que tenemos a 2 Beas, ¿qué más actividades quedan más allá de esta? Pues nos quedan unas actividades con Caterina Burgos y con Puy Segurado, que van a hacer un taller que se llama La sombra de tu museo, destinado a niños hasta 9 años, creo recordar, y estas son el día 30 y el día 31. Y el día 30, además, presentamos en el Museo del Traje también el catálogo de la exposición de Forma y Locura. Mayo intenso, ¿no? ¿Perdón? Un mayo bastante intenso, pues. Sí, ha sido... Casi estamos deseando acabar esta semana del DIM, porque sí, bastante intenso. Bueno, y ya para terminar, hoy vamos a abordar esta presentación del catálogo de Queridas Viejas. Os queríamos preguntar qué os llamó la atención de este proyecto, por qué apostasteis por traerlo al Museo de Teruel. Pues no conocíamos a María Jimeno. Nos la descubrió Santiago Martínez, el comisario de la exposición. Y lo que en principio iba a ser solamente una performance que iba a realizar María en el museo, cuando vimos todo el bagaje
que tiene, todas las obras que ha ido creando a lo largo de los años y sobre todo el proyecto este de Queridas Viejas, nos quedamos alucinadas, nos gustó muchísimo y dijimos, aparte de la performance, hay que hacer una exposición. De hecho, Santiago, cuando le dijimos que la exposición la queríamos hacer también, se asustó un poco, con razón, porque la verdad es que ha sido un trabajazo concentrado en muy poco tiempo, pero ha merecido la pena. Y es que María nos abre los ojos a todas y a todos, dándonos cuenta de lo ignoradas que han estado todas las artistas a lo largo de los siglos. La performance es que es brutal, porque es que va añadiendo páginas y páginas y páginas a lo largo de todos los periodos históricos. Y dices, madre mía, que esto hay que darlo a conocer. Y sobre todo también muy relacionado con lo que se reivindica este año en el Día Internacional de los Museos, que está enfocado en eliminar esas desigualdades. Y creo que mejor ejemplo que el trabajo que realiza María, que cuando inauguramos la exposición es una exposición que te sorprende, lo dijimos ya ese día de la inauguración, cuando pues ves una línea del tiempo y piensas pues son unas líneas y te das cuenta de que es que los colores son las mujeres que no estaban dentro de esos libros de arte. Entonces, ese valor y esa importancia que se da y esa necesidad de que haya referentes, como lo está haciendo María, para que se reivindique esa igualdad que todavía queda mucho por delante. Bueno, pues si os parece, ya que lo hemos nombrado varias veces, les vamos a hacer que suban. Hoy muchas gracias a las dos, Beatriz, por haber querido participar. Gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, aprovechamos el aplauso para dar la bienvenida a María Jimeno y Santiago Martínez. Aplauso otra vez. ¿Qué tal habéis dormido vosotros? Yo con los ojos cerrados. Es importante. Vale. Y a saltitos. Un ratito sí, un ratito no, más o menos. Yo, que madrugo mucho, pero en Teruel me ocurre lo mismo que en mi pueblo, en Santander, que es algo como que me arropa y entonces es como que estoy en mi sitio. Y esa parte mola mucho, ¿no? Pero luego ya madrugo, pero he dormido relativamente bien. Pues venimos bien para el podcast. Queríamos empezar, antes de empezar a hablar un poco más de Queridas Viejas, de la presentación del catálogo, que por cierto lo tenemos ahí, luego hablaremos de él, nos encanta cómo ha quedado el resultado, con una pregunta abierta al público que creo que tiene que ver mucho con tu proyecto, María, que es si las personas que habéis venido podríais nombrar a 3 artistas mujeres de antes del siglo XX. Podéis hacer así como... Uh-huh. Bueno, algunos nombres van saliendo. Bueno, yo creo que es un poco la premisa, ¿no? Que parece, no sé si la lanzas también cuando haces algunas performances o cuando tenéis algún tipo de convocatoria abierta al público. ¿Qué os parece esta pregunta? ¿Y cómo suele ser la respuesta? La respuesta suele ser que no hay respuesta, generalmente, y cuando la hay suele ser Frida Kahlo. La artista que nos ha puesto en el mapa, yo creo que a todas las demás. Uh-huh. Y bueno, en general, pues eso, no hay respuesta. Desde el siglo XX, o sea que anterior al siglo XX tampoco... Efectivamente. Uh-huh. Bueno, aquí habíamos apuntado el presentaros, pero igual hemos considerado que os presentéis vosotros. Es siempre un poco raro autodefinirse, pero yo creo que vosotros os conocéis lo suficientemente bien como para poder definiros. Y también así que la gente que esté presente pues os o conozca. El uno al otro, ¿no? O el uno al otro pensando, también. Igual lo sentís así más cómodos. Pues mira, yo voy a presentar a Santiago Martínez, que es el excomisario de exposiciones, historiador del arte. Y para mí es una persona que me ha ayudado mucho en mi trayectoria, y no solo a mí, sino que a muchísimas mujeres artistas, con lo cual es un aliado de las mujeres y del feminismo. Pues bueno, yo presento a María Jimeno, que yo descubrí hace mucho tiempo, cuando desde mi desconocimiento de la creación femenina, de pronto irrumpe en mi vida las acciones de una artista zamorana, madrileña, internacional, y que creo que tiene un compromiso con la creación plástica y con la
pluralidad de la creación plástica, de las disciplinas que trabaja y domina, que me dejó muy sorprendido. Y entonces he ido arrascando ahí hasta llegar a este lugar que estamos, que gracias al museo, a Beatriz, ¿no? Entonces, bueno, pues un artista de referente internacional que es importante conocer, porque conociendo a María se conocen a muchos artistas. Pues nos parecía muy interesante, preparando el guión de esta conversación, el punto en común, ¿no?, que hay entre los dos, que es esa idea de visibilizar a creadoras ignoradas o olvidadas a lo largo de la historia del arte, desde la docencia o desde la creación artística, ¿no?, desde estos dos puntos de vista, que no sé si encontrasteis como ese punto en común así de rápido en cuanto os conocisteis, ¿lo visteis claro? Sí, abro yo primero. De hecho, así fue la vía por la que yo llegué a María, ¿no?, desde la docencia que comentas, porque como profesor de arte, de las escuelas de arte, de historia del arte o fundamentos del arte, siempre te dabas cuenta de ese déficit que había de presencia femenina en las programaciones, en las programaciones oficiales, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera tú ibas forzando ahí el tema, porque está todo muy apretado, los programas son muy apretados, pensando sobre todo en el bachillerato artístico, en la EBAU, ¿no?, en la preparación, y de pronto dices, bueno, estoy dando aquí el impresionismo y resulta que dónde está Mari Casas, ¿no?, o por ejemplo cualquiera de las pintoras del impresionismo, o en cualquier momento, da igual, que cualquier momento que estudies el cubismo, hablar de María Blanchard, etcétera, ¿no? Entonces yo poquito a poco iba metiéndolo ahí como con cuña, a sabiendas de que realmente estaba rompiendo el esquema, ¿no?, y la programación, los contenidos, digamos, establecidos dentro del canon, pero yo creo que había que hacerlo, ¿no? Entonces, es de esa manera que yo, indagando sobre las creadoras contemporáneas, llegué a María y empecé a utilizar a María en mis clases, como a otras creadoras que a mí me parece que tienen también una aportación muy interesante desde la reflexión de la creación hecha por mujeres, ¿no? Me viene a la cabeza Marina Vargas, por ejemplo, también, ¿no?, que es una mujer muy implicada con el tema de la reivindicación femenina, ¿no? Y fue de esa manera, desde la docencia, lo mío. Y todo eso al final se traduce en Queridas Viejas, la exposición aquí en el Museo de Teruel. ¿Cómo fue esa experiencia, el proyecto? Yo ya había colaborado con María en alguna ocasión, ¿no?, en 2 o 3 ocasiones. Yo tuve un proyecto de comisariado en Cantabria que era Sin Límites, y que la seleccioné o la pedí, por favor, colabora conmigo y tal. Y bueno, la generosidad de María, bueno, todos la conocemos, la hemos visto en el proyecto que ha hecho aquí en el museo, y que esa es una parte que me gusta además mucho de esta creadora, ¿no?, porque no solo ya es todo lo que aporta desde el punto de vista plástico, lo que aporta desde el punto de vista conceptual y tal, sino esa generosidad que a mí me mola mucho, ¿no?, que es una curranta y tal. Entonces, bueno, yo cuando ella participa en un proyecto que se tituló Sin Límites y vi su obra, la palpé, la sentí, pues bueno, ya no me separé de María más. Y además de la exposición, después el catálogo, ¿no?, que al final es un poco la excusa por la que estamos hoy aquí hablando. ¿Cómo ha sido también ese proceso hasta que al final nace un poco como un hijo, ¿no?, me imagino? Pues el catálogo ha sido, para mí ha sido importantísimo porque bueno, es mi primera publicación, pues después de ese bagaje y todo ese trabajo, ¿no?, pues nunca había tenido una institución que me respaldara. Y para mí ha sido, bueno, estoy emocionada, todavía no lo he podido tocar lo suficiente como para creerme que es una realidad. Y la verdad que ha sido un lujazo trabajar con el Museo de Teruel, porque me han dado carta blanca y han confiado plenamente en mí, y yo creo que ha sido pues espero que haya sido un acierto. Me han dejado invitar a todas las personas que he querido para que escribiesen textos, que me parece que el proyecto Queridas Viejas como que necesita esa parte como... No necesita, pero enriquece, ¿no? Lo enriquece porque tiene una base como muy teórica y muy de investigación, y
Y yo creo que con las imágenes se explica muy bien, pero me apetecía que hubiese otras voces, ¿no? Hablando del proyecto. Y yo creo que ha quedado, no sé, pienso que ha quedado, que es un buen documento y del cual yo me siento muy, muy segura y muy orgullosa de poder enviar a instituciones fuera de España y en España para dar a conocer el proyecto. Hablamos del proyecto Queridas Viejas. Cuéntanos de dónde sale esta referencia para el título. Pues Queridas Viejas aparece a partir del momento en el que yo conscientemente decidí que era feminista y empiezo a cambiar todas mis lecturas. Me empiezo a nutrir de textos escritos únicamente por mujeres y en uno de esos textos pues me enfrento a través de Griselda Pollock y Rodsika Parker a la realidad de que no hay mujeres dentro de los libros de historia del arte más populares del siglo XX, como la historia del arte de Gombrich, que es el que yo había leído. Y en la universidad. Y entonces yo me lo había leído, me había encantado y no me había dado cuenta que no tenía mujeres. Y entonces ese cortocircuito que me produjo la idea de no tener referentes femeninos y no haberlos echado de menos, no haberme dado ni cuenta de ello, me pareció tan extraño, ¿no? Una persona que se está formando para ser artista en la Facultad de Bellas Artes, siendo mujer, que no entendí, ¿no? Cómo yo quería ser artista sin tener referentes, o sea, cómo había siquiera imaginado la posibilidad. Y entonces a partir de ahí sale Queridas Viejas y bueno, pues llevo desde el año 12 años trabajando en este proyecto. Eso es algo que os queríamos preguntar también, ¿cuándo fue el momento, ¿no? Porque es como muy fuerte, ¿no? El momento en el que te das cuenta que dices, la historia del arte nos han contado la mitad, ¿no? O falta como gran parte de la historia del arte que no nos han contado y cómo es ese momento en el que os dais cuenta, ¿no? Porque realmente dices, ¿qué ha pasado, ¿no? Para llegar a este punto. Bueno, lo cierto es que, además, se lo he escuchado decir a María muchas veces, yo que estudié en una escuela, una facultad, digamos, muy clásica, que es la Facultad de Salamanca, cuando estás en la carrera no eres consciente. Realmente no eres consciente, digo. Te he escuchado a ti decirlo alguna vez también esto, ¿no? Que de pronto dices, joder, ¿y dónde está Artemisia Gentileschi? En ningún momento yo tuve asignaturas muy específicas, ¿no? De barroco y primer renacimiento, Trecento, Quattrocento y tal, y Sofonisba, ¿no? Estas ya que nos suenan a todos y tal. Y luego es cuando yo empiezo a trabajar como docente y tal es cuando yo empiezo a buscar y a indagar más sobre este tema, ¿no? Entonces sí que es como una especie de descubrimiento de cómo nuestra historia es bastante sesgada, hablando de la historia del arte, ¿no? Y bueno, así ha sido un proceso de descubrimiento realmente y luego de compromiso. Es cierto que desde mi perspectiva personal yo siempre he sido muy sensible y he estado ligado al movimiento feminista y muy reivindicativo, tal, ¿no? Y cuando me trasladé a Asturias me acerqué a la Asociación Feminista de Asturias, Clara Campoamor, y además de una manera muy, muy singular, porque leí en la prensa que esa asociación estaba haciendo unos itinerarios de creadoras, de escritoras, de filósofas, de científicas. Se publicó en la prensa, ¿no? Yo lo leí, como profesor en la Escuela de Arte, y digo, joder, ¿y dónde están las pintoras, las escultoras, las fotógrafas y tal? Y les escribí un correo a la Asociación Feminista. Les dije, oye, en esos 6 itinerarios que habéis hecho, creo que debéis de incluir las creadoras plásticas. Y entonces me contestó la presidenta y me dijo, pues efectivamente, dice, si te quieres hacer tu cargo de ello, y así empecé yo a profundizar en las creadoras asturianas, ¿no? Pero yo creo que es eso, de pronto eres consciente de esa falta, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa te pasó a ti así, que sí. Sí, fue un despertar, pero vamos, así, un bofetón. Uh-huh. Y todo esto se produce porque sobre todo toda la historia del arte se basa en Gombrich. Sí, bueno, fueron nuestros manuales, ese lo estudiamos todos. Que es bastante referencia para tu trabajo, ¿no, María?
Sí, en mi caso Gombrich es una referencia, pero Gombrich es una manera de... es la ideología que se plasma en todos los museos occidentales, ¿no? Y sobre todo europeos y norteamericanos. Y lo que pasa es que está en un libro, con lo cual lo tenemos en las casas y es accesible y está en las bibliotecas y te lo puedes comprar. En un museo no te lo puedes llevar a casa para mirarlo así en detalle, pero es fruto de una época, es muy curioso, ¿no? Que en el siglo XX, que es el siglo en el que más avances se han logrado, ¿no? En términos de igualdad, que yo en los años 90, cuando leí el libro por primera vez, no me diera cuenta, ¿no? A mí eso es lo que me parece más llamativo de todo, ¿no? Que cómo la ideología la tenemos tan implantada que no nos percatamos. Y yo me creía que era tremendamente libre y que éramos iguales, ¿no? Porque había podido estudiar lo que quise, podía viajar, tenía como yo gozaba de mucha libertad en general en mi vida diaria. Y eso me hacía, yo creo que como que me nublaba me nublaba la vista de la realidad, ¿no? Luego además cumplía con todos los cánones, heterosexual, blanca, clase media, ¿sabes? O sea, como que entraba perfectamente dentro por ese aro, ¿no? de la normatividad. Y entonces, pues ahí te das cuenta de que de repente se rompe la burbuja, ¿no? Luego retomaremos todos estos temas, pero también volviendo un poco a Queridas Viejas, al final el proyecto consiste un poco en reescribir, ¿no? Esta historia del arte que decíamos que nos han contado a medias. Creemos que has añadido como 85 mujeres, ¿no? A esta historia. Más, en realidad ya ¿Más? son casi 100, no las he contado, ya he perdido la cuenta. Realmente es algo que va evolucionando, pero, ¿no? sí, porque voy sumando. Sí, hace poco añadí 13, o sea que el 86 es de hace tiempo. Bueno, pues pensábamos también esa idea, ¿no? De se puede reescribir la historia sin desmontar, ¿no? la que ya está escrita y la que está en quizá el manual más leído de historia del arte del siglo XX, ¿no? Como es el de Gombrich. Se puede, bueno, pues mira, el otro día hay uno de los textos en el libro que es de una británica y ella se cuestiona cómo ella lleva 30 años escribiendo sobre historia del arte de mujeres, o sea, cambiando, ¿no? Intentando cambiar la narrativa. Y en un debate o en un panel en Londres nos preguntaron, y un chaval de la uni decía, pero ¿y cómo puede ser? Yo no conozco mujeres artistas, tendría 20 años. Y entonces el texto de Frances empieza precisamente cuestionándose cómo ella, después de tanto tiempo escribiendo y mirando el panorama artístico, que en Londres ahora mismo las grandes exposiciones que hay, por ejemplo, son todas de mujeres artistas, ¿cómo puede ser que no esté llegando todavía, ¿no? a la academia y a la formación? Y lo hablaba también con Ruth San Juan, otra de las autoras de los textos, que efectivamente como que el mundo y las exposiciones van por delante de lo que es muchas veces la educación, ¿no? Y entonces como que yo creo que hay que hacer hay que realmente hacer un esfuerzo, ¿no? Desde el mundo educativo, ¿no? De la universidad, de los colegios. Y dentro de esa parte didáctica, igual no tan reglada, hay otro trabajo durante los últimos años que también ha llamado la atención, que es Historia del arte sin nombres, de Cathy Hessel. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Pues está genial porque Cathy Hessel ha vendido un montón de libros, ha puesto tiene un enorme apoyo detrás de una gran editorial y de un marketing bestial, y yo creo que eso es bueno al margen de lo que te parezca el libro, ¿no? Y su libro es única y exclusivamente de mujeres. Ella también hace referencia al título de Gombrich porque en inglés el libro de Gombrich es The Story of Art, no The History of Art. Entonces
ella ha puesto el título de The Story of Art Without Men, o sea, la historia del arte sin hombres, pero haciendo referencia clara al título de Gombrich, ¿no? Y yo creo que está genial el libro de Katie Hessel, aparte de otros temas que no vamos a discutir aquí, pero yo creo que está muy bien porque realmente tiene una capacidad divulgativa increíble esa chica y lo han comprado un montón de gente, se ha traducido ya a un montón de lenguas, o sea que todo es positivo, todo hay que sumar. Y después de tantos años con el proyecto de Querías Viejas, ¿cómo ha sido el feedback a lo largo de este tiempo en diferentes lugares? Además, no sé si has notado como algún cambio. Yo creo que siempre es positivo. A mí al principio me daba como un poco de miedo por todo el bagaje ese de historia del arte que tenemos de la historia del arte que nos habían contado, ¿no? De esos grandes genios, esos grandes mitos, y por lo que se considera que es la calidad, ¿no? Y yo tenía siempre como un poco de miedo, reparo, ¿no? Cuando me decían, joder, pero es que no va a ser igual de buena que Leonardo. Es como, pues ya, es que Leonardo hay un Leonardo, no hace ningún, no sé, o sea, te quiero decir, es que además, ¿quién ha puesto los baremos de qué es la calidad, ¿no? O sea, hay hilo del que tirar, ¿no? Y tanta tela que cortar respecto a quién ha establecido lo que es la calidad, ¿no? O sea, ¿quién puede decirme a mí que esta botella no es maravillosa? O yo no. O este libro. En fin, a la gente le gusta el proyecto. Yo creo que hay una reivindicación y un acto de justicia en él, y que eso cualquier persona que tenga cierta como empatía solo, ¿no? Aunque sea, y respeto hacia las mujeres lo aprecia. Ya nos habéis contado un poquito cuándo comenzasteis a ser conscientes, pues eso, de que la historia del arte al final pues tiene un discurso muy marcado. Aquí ya empezamos un poco las reflexiones, o sea, aquí ya se van a poder poner a divagar un poquito. Y la primera cuestión es que al final la historia del arte no es neutral, que nos la pintan como que es objetiva, no es neutral. Pues evidentemente no. O sea, yo que me dedico al mundo de la crítica de arte, pues la subjetividad está ahí, ¿no? Yo mismamente lo reconozco, que derivas hacia lo que te interesa más, o bueno, pero es lógico, ¿no? Que al final, bueno, sumamos cosas, ¿no? Estaba escuchando cuando estabais hablando de ese libro tan divulgativo y tan vendido solo de mujeres, y digo, bueno, no quita una cosa para otra, es un complemento, ¿no? El hecho de que se escriban libros o se hagan proyectos como estos, ¿no? Que hablan exclusivamente de mujeres, está muy bien, es una documentación, porque a mí lo que más me interesa de todas estas cosas es la documentación, que esto quede aquí, que lo que Ruta ha aportado aquí, que me parece una maravilla, en torno a una vertiente de ella, lo que aporto yo desde mi perspectiva de historiador, y todo lo que quede documentado está bien, porque se enriquece y se complementa con lo otro, y no veo como algo exclusivo, ¿no? Y bueno, está bien. Pero sí que es verdad que el discurso se ha creado desde lugares de poder, ¿no? Que yo creo que la pregunta también va un poco por ahí, ¿no? Y la historia del arte se ha generado desde unos lugares donde mucha gente, muchas partes de la población, entre ellos las mujeres, no han tenido ni voz ni voto, ¿no? Entonces, pues no es neutral, o sea, por supuesto, es tremendamente política y hay que romperla para no sé si reescribirla es la palabra, pero hay como que romper esos parámetros para poder poner otros. Uh-huh. Y luego también, antes hemos hablado de la importancia de tener referentes, ¿no? Y me llama mucho la atención esa idea, ¿no? De por qué he tenido como esa necesidad de crear si no he tenido al principio referentes femeninos, ¿no? Creo que también pasa mucho esa visión, ¿no? De los referentes masculinos son universales y los referentes femeninos son solo para mujeres, ¿no? Entonces, un poco también esa idea es como algo que está presente en el arte o en cualquier otra disciplina, cualquier ámbito profesional. Absolutamente. De hecho, yo cuando estaba en la facultad en Madrid, en clase de pintura, había como una creencia de que
ciertas pinturas no eran buenas porque eran afeminadas o femeninas, y que si pintabas bien era porque pintabas como un hombre. Y además era lo que aspirabas, era lo que querías, ¿no? Claro, porque eran las referencias. Eran las referencias, y efectivamente no te cuestionas que son referencias universales, o sea, cómo lo masculino se universaliza y se convierte en el único referente. Bueno, de hecho, en este sentido, ya que tenemos público, vamos a volver a preguntarles, si os digo artista, ¿qué os viene primero a la mente? ¿Un hombre o una mujer? Artista. Yo creo que depende, ¿no? ¿El qué? Bueno, que dependerá, no lo sé. No. Pero en general, porque también es curioso que normalmente cuando son mujeres artistas hay que poner mujer artista. Es como que viene acompañado, ¿no? Si hablas de artista, es hombre, y tienes que decir mujer artista. No puedes decir artista para referirte a una mujer, que también es algo curioso, ¿no? Es que hay que llamarles artistas. Es la forma de diferenciarlo más fácil, ¿no? Sí. Es verdad que nunca existe hombre artista, no se dice hombre artista. Yo cada vez lo uso más. Sí, pues igual es otra forma, ¿no?, de reivindicar esto. O artista, me ha gustado. Artista. Yo quería comentar algo que ella ha abierto, bueno, que habéis abierto vosotros, y que no sé, yo sí estoy muy de acuerdo con este tema del tal, ¿no? Estamos en un museo, ahí está la directora del museo, Beatriz Ezquerra, está Sara Civera. Imagino que a la hora de gestionar y de dar un enfoque y de crear una programación, está marcada de una manera absolutamente subjetiva. O sea, que yo creo que, y eso está bien, o sea, marcar la impronta de cada uno, ¿no? Yo, con respecto a lo que quería decir antes, de que yo como crítico de arte escribo de lo que me da la gana. Yeah. Y eso me ha traído muchos problemas, porque escribo de lo que me da la gana, ¿sabes? Si yo escribo de artistas que no están dentro del engranaje del sistema, que igual a eso te estabas refiriendo tú, ¿no? Entonces es como, bueno, eres un crítico de segunda, ¿no? Porque no te estás fijando en los artistas que en el contexto, yo vengo del contexto del norte de España, de Asturias, de Cantabria, entonces hay unos, digamos, como que no sé lo que pensará Beatriz de esto, como que al final la institución marca qué es lo que merece un proyecto expositivo dentro de un museo y tal. Y si tú como crítico de arte o como historiador del arte discrepas, no es que discrepes, sino que tú sigues por otro sendero, pues igual eso políticamente es incorrecto. Pero es que esa política incorrecta a mí me interesa, y es política, porque mi manera de entenderlo es, digamos, distinta a lo que se plantea, digamos, dentro del engranaje institucional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tipo de crítica que yo hago en la prensa, en el suplemento cultural de la prensa asturiana, es muy político, es muy política. No me cabe la menor duda. Pero no soy consciente de que tenga ese trasfondo tal, pero lo tiene. Yo lo sé que lo tiene, pues porque no está respondiendo a lo que políticamente es correcto. Y bueno, no sé, es que no sé si esto... me parece totalmente pertinente a mí. No sé. Sí, es que aquí surgía otra cuestión que teníamos apuntada, que es quién decide los nombres que entran en los manuales, en los discursos, en los museos, ¿no? Y que probablemente eso también sea la razón por la que cuando preguntamos por artistas nos vengan antes artistas masculinos que femeninos, ¿no? ¿Quién decide eso o quién crea esto? Igual bueno, es pregunta pues retórica, pero... Es un poco, sí, bueno, yo tengo también mi opinión. Realmente, si miramos el panorama regional, me voy a Asturias, o nacional, pues bueno, al final hay una gente que es especializada, que está ahí en la cúspide del sistema y que decide quién es o quién deja de ser, ¿no? Y esos son los que al final, pues imagino yo que se llevan el gato al agua. Si luego nos encontramos con un tipo de directora de museo o de crítico de arte que discrepa de eso, pues bueno, yo creo que está muy bien. Está muy bien. Pero ¿quién decide eso? Pues los que tienen el poder de decidirlo. Sí, creo. Que en gran parte es el mercado, yo creo también, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los estudios que hay sobre los artistas que participan en los museos más importantes del país vienen casi todos de determinadas galerías de arte contemporáneo, con lo cual ahí hay un tema, ¿no?, económico claramente
decidido, ¿no? Si tú me expones a este artista, mi artista se valora más, entonces yo te doy y tú me das. Y al final son siempre los mismos, ¿no? Es muy, muy difícil como entrar ahí y romper esa brecha. Que yo creo que es un lujo que se pueden permitir los museos más pequeños, más locales, quizá, ¿no? Que sois más independientes. Claro que un poco en relación a esto, otra cuestión es si al final el talento es lo que se prioriza o no. Es decir, el talento es suficiente para pasar a la historia, porque tenemos, y tú no paras de sacar casos de mujeres artistas, perdón por utilizar el término, que han tenido una calidad espectacular y cada vez que se indaga más en ellas pues se ve que tienen valor, pero se ve que el talento no ha sido lo único que les ha impedido pasar a la historia. Y que en su época encima eran reconocidas. Claro. Y, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿El talento es suficiente? Pues ya lo estás contestando. No. Yo creo que hay muchos elementos y muchos ingredientes que estar ahí. Está en el lugar idóneo, en el momento adecuado, también es muy importante, ¿no? Y encontrar ahí la vía de apoyo, de que una galería se fije en tu obra, que esa galería esté dentro del engranaje del mercado. Es decir, pero claro, siempre está el talento y la aportación plástica. Pero no es todo. Está la labor de archivo, ¿no? Y de la labor como a futuro, ¿no? O sea, de esos historiadores que luego miran los archivos y rescatan el talento no reconocido. Sí, eso. No, yo es que acabo de venir de visitar la exposición de Micaelina Bautier en la Royal Academy de Londres, que es una artista barroca olvidada y recién rescatada, y esto ha sido en los últimos 15 años, que se ha estudiado bien su figura, el catálogo de obra, y es una maravilla. Tenía unos cuadros que eran los 5 sentidos, que eran unas piezas no muy grandes, eran unos retratos como de 50-70, vamos a decir, aproximadamente de medida. Y entonces eran la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Y eran geniales porque eran representados, cada uno era un niño, o un chavalín así como de 8 o 9 años, todos así como medio sucios, y, o sea, nada que ver con esas alegorías, ¿no? Como del el gusto, la vista, ¿sabes? Como con unas así como tiradas así como muy guapas. Y entonces, pues por ejemplo, el olfato era un niño con un huevo podrido que lo miraba así como qué asco. El ciego era uno como que veía mal con unas gafas. Estaban genial, la verdad. O sea, una mujer como muy creativa, ¿no? Y aparte que pintaba increíble. De la época del barroco holandés del siglo de oro, maravillosa. Bueno, hemos hablado antes de términos, ¿no? Que también son muy importantes. Hemos hablado de artista, mujer artista y estas cuestiones. También otro concepto que queríamos traer es el de genio, ¿no? Y cómo también esto ha afectado mucho a la manera en la que se cuenta la historia del arte, porque siempre cuando se ha hablado de genio ha sido como grandes genios, ¿no? Masculinos. Y aquí nos planteamos, claro, cuántas mujeres podían permitirse ser genias, ¿no? Ser excéntricas, ser caóticas, ser exageradas, o incluso tener el tiempo para conciliar el trabajo artístico con la vida doméstica, ¿no? Que al final es lo que te puede permitir dedicar todo tu tiempo a eso, ¿no? Entonces también queríamos hacer un poco de reflexión sobre esta idea de genio y de genia, ¿no? Que es una palabra que no aparece tanto. Bueno, a lo largo de la historia ha habido muchas genias de estas que han quedado luego eclipsadas o anuladas. Estabas hablando y me venía a la cabeza Hildegarda de Bingen, que no me parece alucinante esa mujer en el siglo XIII, y que realmente era un genio. Era lo compleja de su mente y de su creatividad y de su aportación científica y en todos los ámbitos, y que bueno, luego si conocéis un poco la biografía de ella, pues yo profundicé un poco en su vida y en su obra, porque tuve la oportunidad de que la abadesa en Asturias, hay un convento de clausura, son las Pelayas, y un día me llama la madre abadesa y me dijo que
que quería, que bueno, como me veía por la prensa y tal, que quería que fuera a dar una conferencia allí, a clausura. Y me pareció alucinante. Bueno, y digo, pero bueno, ¿y cómo es eso? Ya me estaba imaginando allí que no las viera ellas y era todo como tremendo, ¿no? Y solo se me ocurre a mí, o sea, digo, me voy a preparar a Hildegarda de Bingen y, bueno, y algunas artistas más, ¿no? Y entonces, bueno, es cuando yo realmente descubro la genialidad de esta mujer, de este genio de la historia que fue luego silenciado totalmente, ¿no? Pero bueno, ya que me metí en esto, os cuento la anécdota, porque claro, la osadía mía de ir a hablarle a unas monjas que tienen una biblioteca que te cagas, más grande que este tal, y que están todo el día estudiando, y de pronto cuando yo me pongo a hablarlas en la sala capitular, estaban todas apuntando, tomando notas, tal, y digo, bueno, y ahora les voy a hablar un poco de Hildegarda de Bingen, y hacen todas, así me miran como a ver qué suelta de este tema, ¿no? Y bueno, fue muy curioso ese tema, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que volveríamos a lo mismo. Yo creo que a lo largo de la historia ha habido mujeres geniales y que, bueno, pues los avatares históricos, sociales, políticos y la situación ha hecho que quedaran silenciadas. Eso es. Pero pues yo fíjate que, o sea, genias ha habido sin duda, pero yo creo que discrepo porque me parece que no han podido ser genias de verdad como los hombres. O sea, creo que las restricciones sociales siempre han estado ahí para las mujeres. O sea, no... Artemisia Gentileschi se permite hacer un poco lo que le da la gana porque ha perdido el honor. Ha perdido el honor porque la ha violado su profesor. O sea, y eso hace que ya sea un poco esté un poco aparte, ¿no?, de la sociedad. O sea, que de alguna manera... si eras una... O sea, las mujeres han tenido que seguir las reglas sociales porque siempre, ¿no? O sea, es que hasta Berthe Morisot, la impresionista, que pues había ciertas cosas que no podía hacer porque pertenecía a la burguesía, ¿no? Pero ¿no crees que a pesar de todo eso... Por eso están, sí, pero que tienen, ¿no?, que negociar su creación siempre desde ese lugar de no perder de no repasar ciertos límites, ¿no? O sea, de no rebasarlos para no ser excluida, ¿no?, socialmente. O sea, que yo creo que hay que tienen que negociar su genialidad desde siendo muy conscientes de los límites. De los límites. Pienso. Sí, bueno. Y Hildegarda de Bingen se mete en un convento para hacer lo que le dé la gana. Ya. ¿No? Sí, sí. Tampoco queríamos interrumpir. Hablando de límites, os queríamos hacer una pregunta un poco más contemporánea. ¿Qué creéis que hace falta para cambiar cómo se enseña la historia del arte? Más allá de incorporar a mujeres artistas dentro de los discursos, ¿hay que hacer un cambio mucho más allá? Sí, los planes de estudio deberían de cambiar, eso está claro. Eso sí que lo conozco bastante bien, ¿no? De hecho, yo he diseñado programaciones. Cuando trabajé en Aragón, estuve yo dentro del programa de diseño de contenidos y intentabas meter ahí tus cosas, ¿no? Pero es muy complicado porque es una cosa como un bloque ahí imposible casi de meter. Tenía que ponerse todo patas arriba, yo creo, para poder invertir eso, cambiarlo, ¿no?, y concienciar al profesorado. Yo he trabajado en los departamentos de Historia del Arte de 3 escuelas de arte y siempre he tenido compañeras. Y las compañeras, profesoras de Historia del Arte, eran reacias a incorporar cambios de este tipo que yo incorporaba. Las mujeres, compañeras, O sea que hay mucho que trabajar ahí. ¿Y por qué creéis que existe esa...? Por educación, por educación. Porque cuando tienes que cambiar tus esquemas por completo, es muy difícil. O sea, hay que realmente tener una voluntad de hacerlo. Es como apostatar, ¿sabes? O sea, tú tienes que rechazar todo lo que has aprendido para poder, de verdad cuestionarlo y poder aportar e introducir cosas nuevas. Entonces, es que no todo el mundo está dispuesto.
ni mujeres ni hombres, porque es que nos han educado así, o sea, que es muy difícil cambiar la ideología interna, ¿sabes? Ya. De cómo estamos estructurados, porque es muy difícil cambiar ciertos parámetros. Ujú. Y tienes que tener la voluntad de hacerlo. Y para al tener la final. voluntad de hacerlo tienes que creerlo de verdad. Ujú. Sí, yo Una creo, vez- creo que ahí está la clave, ¿no? Y que al final requiere esfuerzo, requiere tiempo y pues igual no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Ujú. Yo en Asturias he estado dentro de un programa con los centros de formación de profesores de impartir charlas que se llaman creadoras, que se hacen en Gijón, en el entorno del Ayuntamiento de Gijón, con los CPRs, Centros de Formación de Profesores, y entonces se ofertaba dentro de este tema de los puntos para la antigüedad del profesorado, los créditos, uno de los cursos era creadoras, que he impartido yo durante estos años. Y era con el objetivo de dar a conocer al profesorado de primaria, bueno, en todos los niveles, creadoras para que puedan incorporarlas en sus programas, yo qué sé, en la plástica, o a la hora de explicar perspectiva, pues utilizar a un artista, a una mujer, y no igual lo típico de Alberti o lo que fuere, ¿no? Bueno, han tenido bastante éxito porque estaba abierto al público en general y gracias a la curiosidad del público en general. Pero os puedo decir que en los 3 años que he impartido ese curso no se apuntó ni un profesor, hombres, ni uno. Ni uno. Y encima, que por aquí veo alguna profesora y tal, encima que te daban créditos, es decir, que te dan puntos, que eso un funcionario de educación es lo que más quiere para sus trienios y esas cosas, ¿no? Ni un hombre. Y las profesoras, bueno, el curso eran 120 plazas, había reservada 50% para el profesorado, no se llenaba con el profesorado en absoluto, ese 50%, pero se llenaba con público general, ¿no? Pero desde luego, los hombres ni uno, nunca tuve un alumno profesor de plástica en estos cursos de creadoras. Entonces piensas, bueno, pues será que son reacios o que les parecerá que esforzarlo todo, o lo que está contando María, ¿no? Un poco que tenemos ahí, pero es la realidad. Quizá, ya que estamos en el Museo de Teruel, es desde los museos o este tipo de instituciones donde sí que se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? Al final, una de sus muchas labores es esta parte de difundir y dar a conocer, pues puede ser, bueno, estamos aquí, es un ejemplo de ello, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, sí, bueno, yo vuelvo a decir otra vez que a Beatriz Ezquerra que la adoro y la aplaudo porque, bueno, el tema de que estemos todos aquí es gracias a su apuesta por este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, sí, así es. Sí, yo creo que además es que sobre todo este cambio, las personas que mejor lo reciben en general son siempre las mujeres. Y las que más abogan por ese cambio son las mujeres, porque somos las que tenemos algo que cambiar, porque realmente, como decía Griselda Pollock, debe de dar un gusto ser hombre y entrar en un museo y ver que todo lo han hecho los tíos, pues como, joder, o sea... ¿Cómo lo vas a querer cambiar, no? Claro. ¿Para qué? ¿No? O sea que claro, sí. Bueno, y en este sentido hablamos todo el rato de reescribir la historia del arte, pero también hay que plantearse la presente, ¿no? En este caso, ¿cómo creéis que se va a revisar nuestra historia dentro de 100 años, por ejemplo? No sé, yo creo que lo que tenemos que hacer, yo como historiador del arte y como crítico de arte, es documentar las cosas. Y bueno, yo tengo clarísimo, porque cuando he trabajado sobre ciertas creadoras, vuelvo otra vez al norte, no existe, de pronto, quería hacer una exposición sobre una ilustradora que yo descubrí del entorno de Gijón, que se llama Mabel Bandera. Joder, y no había nada. O sea, ni un documento donde poder rastrear, nada, como si no existiera. Por lo tanto, algo fundamental es que hay que documentar. Para mí es que es mi primer libro. Bueno, íbamos a haber hecho este podcast la semana pasada, pero bueno, por un tema de imprenta no pudimos, y lo íbamos a haber hecho el jueves pasado, hace una semana justo, que era mi cumpleaños. Y me hacía mucha ilusión y me parecía muy significativo porque cumplí 56. Y que con 56 años se haya hecho por primera vez una publicación dedicada a mi trabajo,
Bueno, me hace muchísima ilusión y gracias porque es un regalazo de cumpleaños, pero me parece muy fuerte, Sí. ¿no? O sea, que haya tenido que esperar 56 años. Manda huevos, ¿no? Menos mal que hay aquí mujeres deseando apoyar. Pues sí. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, sí. Por lo tanto, hay que dejar las cosas bien documentadas para que dentro de 50 años se sepa que han existido creadoras, porque si no, volvemos a lo mismo, al Gombrich. Pues nos parece, yo creo que un cierre perfecto. Sí. Volvemos a hacer esta presentación de catálogo, pues haciendo alusión al catálogo, que bueno, pues es una maravilla. Muchísimas gracias también a las personas que han venido, como habéis dicho. Y yo creo que con esto ya vamos cerrando el podcast. Sí, por supuesto agradecer todo lo que tiene que ver con Museo Teruel, porque tampoco estaríamos aquí ni Santiago ni María grabando este podcast. Lástima, no sabíamos lo del cumpleaños, si no hubiésemos incidido un poquito más en ello. Beatriz Ezquerra y Beatriz Marín, muchas gracias también por haber querido participar en la primera parte. A Sara también por la coordinación siempre detrás. María y Santiago por haber también querido participar. Por supuesto, a toda la gente que ha venido con este calor, que hemos tenido que cambiar. Inicialmente iba a ser en la logia, pero no queríamos que nadie terminase demasiado rojo. Entonces, yo creo que aquí también, y con estas vistas espectaculares, y poco más que agradecer, ¿no? ¿Cierras tú? No sé si queréis añadir algo más. Nada, yo que estoy feliz, lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias por esta entrevista, podcast. Me parece genial la manera de que ha tenido el museo de plantear esta presentación, que ya queda para ¿no? en los archivos como registro. Me parece genial y nada, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Pues cerramos. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, y esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío hasta el episodio que viene. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.